El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, la verdad absoluta. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado. Verdades que tienen mucha relación con el pensamiento de Dios. Verdades que tienen relación con el pensamiento de las tinieblas. Y verdades que tienen relación con el pensamiento de los hombres. Hemos trabajado y estoy trabajando por más de 30 años en el ejercicio del ministerio, pero con 38 años estudiando las Escrituras para transmitir las verdades del reino eterno, plasmada en el texto sagrado. Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la cristología. Este es nuestro estudio número 18. Hablando de la persona más importante que ha existido entre los vivientes en la tierra y que no habrá uno como él. Y de la persona, ese hombre de carne y hueso, el Teantropos, el Dios hombre que está sentado a la diestra del Padre como representante, como mi abogado, como mi hermano mayor, e intercediendo por mí. Estamos tratando de la persona de Jesucristo, del Cristo, del ungido, de Jesús, de Yeshua Yamashiach. Estamos tratando de esa persona. Siempre lo he dicho, ¿quién puede ser testigos de Jesús si no conoce a Jesús? Antes de irse, Él les dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, pero no se muevan de aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿A quién le voy a hacer testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con la manifestación del poder del Espíritu Santo que emanará de mí para respaldar las verdades del reino, las verdades del Evangelio eterno, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero ¿de quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Cómo puedo ser testigo de Jesús si no conozco a Jesús? Por eso estamos tratando y hablando, desarrollando un tema de la persona de Jesucristo. Lo que se conoce como cristología. En esta oportunidad me toca tratar el tópico de los padecimientos de Jesús. Vamos a tratar un poco desde el Vía Crucis. El Vía Crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz. De ahí nos vamos a la ascensión al infierno, de ahí nos vamos a la resurrección. Presten muchísima atención, pero es imposible, o sea, no está bien el hacerlo, el que comencemos a hablar de los padecimientos de Jesús sin antes no hacer un análisis del Salmo 22, que es totalmente mesiánico. Ese Salmo 22 es totalmente mesiánico. Váyase al Salmo, por favor, abra su Biblia, váyase al Salmo, para que analicemos. Para narrar los padecimientos de Jesús, comenzaremos haciendo un análisis del Salmo 22, que es totalmente cristocéntrico, lo que se denomina mesiánico. Hay una gran diferencia en lo que está revelado en Isaías 53 en comparación de lo que presenta el Salmo 22. Te analiza Isaías 53, cristocéntrico,
mesiánico, tiene que ver con los padecimientos de Jesús, el Vía Crucis, pero cuando usted analiza el Salmo 22, por igual, pero hay mucha diferencia entre los dos escritos. ¿Okay? O sea que entre los dos pasajes hay un denominador común. Hay varios. Hay denominadores en común. Pero como se presenta su sentido, es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿En qué maestro, pero usted dice eso? Deme un poquito más de luz, de iluminación, de fotizo, que es el término que se utiliza en el griego para hablar de iluminación. De fotizo, revelación, apocalipsis, inspiración, dosteuneuto y fenómeno, y iluminación es fotizo. Deme un poquito más de fotizo, de iluminación. Bueno, Isaías, el profeta, muestra, oiga esta verdad del reino, una cosa que saltó del texto sagrado hacia mí, por el Espíritu Santo que mora en mí. Es el encargado, ese Espíritu eterno, es el encargado de iluminarnos las verdades que están reveladas, plasmadas en las Escrituras, reveladas en el texto sagrado, de las cuales él mismo inspiró. Es el más apropiado para iluminarnos las Escrituras, el que le inspiró. Él conoce esto. Isaías muestra el pensamiento de Dios en un cuadro profético. Vuelvo a repetir, Isaías muestra el pensamiento de Dios en un cuadro profético. La agonía de Cristo por causa de la humanidad. Esto lo presenta Isaías, pero dicha revelación es el testimonio de un padre adolorido por la condición tan baja y degradante en la cual él tuvo que someter a su propio hijo. Por eso, cuando yo analizo estas verdades que están en el texto sagrado, esto es un cuento bien contado, o no lo hemos entendido, porque ¿quién es el hombre? Decía David, para que Dios haga memoria del hombre. Y eso, para que haga memoria, estamos hablando de todo en relación al plan que Dios desarrolló en la vida de su hijo, en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de su hijo. ¿Quién es el hombre? Para que Dios haya pasado a su hijo por toda esta tragedia, este dolor, este vía crucis, para salvarnos a nosotros. No socorrió a los ángeles, dice el texto sagrado. Entonces, Isaías muestra el pensamiento de Dios en un cuadro profético. Muestra la agonía de Cristo por causa de la humanidad. Pero dicha revelación es el testimonio de un padre dolorido por la condición tan baja y degradante en la cual él tuvo que someter a su propio hijo. Pero el Salmo 22, ya te dije lo que Isaías presenta, pero el Salmo 22 revela el testimonio viviente del Hijo mismo, o sea, de Jesús, pendiendo de un madero en el más grande de los sufrimientos y abandonos, presentándose como ofrenda al Padre por la regeneración de la humanidad. Isaías presenta el pensamiento de Dios, coloca las cosas desde la perspectiva de Dios, de la visión de Dios, pero el Salmo 22 coloca las verdades que están allí, ya cumpliéndose las profecías que están en Isaías, que dijeron los diferentes profetas en relación al Vía Crucis, pero el Salmo 22 presenta bajo las perspectivas de la visión del Hijo. Vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis muy concienzudo, muy preciso, conciso, exegético del Salmo 22. Vamos a analizarlo. Dice el texto paso a paso.
No voy a correr. Acuérdense que yo no trabajo con las emociones, ni el mensaje mío está lleno de ofertas, que profetizo, que declaro, que decreto, nada de eso. Eso es basura. Ni trabajo con las emociones, ni hay un cambio de voz, ni de respiración, tú sabes, para sugestionar. No. Paso a paso es un estudio bíblico que estamos presentando. El salmo comienza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás, hablando al Padre, por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor, parece que no me escucharas, que no me respondieras. Vamos a empezar a analizar con estas expresiones. Se deja ver el abandono total y completo de Dios Padre en su Hijo. Pero es inaceptable el poder entender el que un Padre tan amoroso abandonara a su unigénito Hijo en la cruz, no entendiendo que por amor a la humanidad fue que Él lo hizo. Dice que el que no escatimó a su propio Hijo, escatimar y poner en balanza para analizar si vale o no vale la pena. ¿Será o no será? ¿Valdrá o no valdrá? ¿Quién pesará más en valores? ¿Mi hijo o la humanidad? Dice que no lo puso en balanza. Estas expresiones fueron las que Jesús exclamó en la cruz, manifestando su angustia en la ausencia de la presencia del omnipresente Elohim. Esto no es fácil. Esto nosotros lo leemos así por encimita del Salmo 22, como para rellenar el tiempo en un culto. Su nombre, gloria fuerte la para el Señor, un grito de júbilo, un grito de guerra, grito de júbilo, grito de guerra, Pero no hemos analizado las verdades intrínsecas, endógenas, que están en el texto sagrado, allí dentro del texto. La condición de que un hijo está clamando al Padre, al omnipresente, el Elohim, que por qué no está tan lejos de su salvación. Jesús sufrió el agobio aplastante y sofocante del estado de pecado que el soberano, el eterno, el 3 veces santo puso sobre él. Isaías 53, el capítulo 53, verso 6, lo declara bien, proféticamente. Dicho estado fue tan aplastante y determinante que lo ocultó de su Padre, que por naturaleza es santo. Pero no solamente sufrió la separación y la ausencia de Dios, sino la desesperanza ante el silencio del gran yo soy. Una cosa, cuando Dios hace silencio, señores, esto no es fácil. Esto no es fácil. Yo no he pasado en lo absoluto, en la totalidad que Jesús pasó en el silencio de Dios, pero he pasado momentos donde Dios ha hecho silencio. Y no es fácil. Cuando oras parece que no tienes respuesta. Cuando tocas y parece que nadie abre. Cuando buscas y parece que no hallas. Cuando pides y no responden. No es fácil. Y esto lo he sentido yo
pero no, por favor, no son ni micra ni destellos. Señores, por lo que Jesús pasó, porque yo lo he pasado desde mi humanidad y mi vida, sin clavos, sin coronas de espinas, sin estar guindando en una cruz, sin estarme desangrando, sin haber llevado una cruz por tanto camino, por tanto peso y tanto camino, sin antes ser flagelado. Yo no he pasado por donde Jesús pasó. Por eso me pongo a pensar, Señor, que el amor del Padre es muy fuerte, muy grande, una cosa que no tiene medida. Pero ¿cuánto el amor del Hijo? Pero aunado a esto, Jesús sufrió el abandono en la cruz por la persona del Espíritu Santo. Señores, ¿de qué estamos hablando? Ya nos metimos con neumatología un poquito. Jesús sufrió el abandono no solamente del Padre, sino en la cruz. El Espíritu Santo tuvo que salir de él. El Espíritu Santo no podía seguir morando en su ser, que llevó el pecado de la humanidad, el estado de pecado de la humanidad. Dios lo puso sobre Jesús. El Espíritu no podía quedarse ahí. Y por causa de ese estado de pecado que Dios puso sobre él, pasó a ser el germen del pecado, pasando a ser una maldición. Lo dice el texto sagrado. Maldito es aquel que es colgado en un madero. Eso lo dice el texto sagrado. Ese es lo que podemos analizar de la primera expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dice, sigue el Salmo, pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Incondicionalmente, por donde yo pueda estar pasando, la santidad de Dios está por delante de todo. Esta es una expresión que sale de los labios de Jesús. Eso de que Jesús dijo 7 palabras en la cruz. No, 7 fueron las que oyeron. 7 fueron las que oyeron. Pero quizás cuántas pasaron por su pensamiento. Cuántas palabras pasaron por su pensamiento. Cuántas palabras él se dijo a sí mismo para el Padre. Cuántas oraciones. ¿Cuántas cosas no diría Jesús en la cruz en 6 horas? Se registran 7 que dijo, pero ¿cuántas no pensó? Su mente no estuvo en blanco en la cruz. Pero tú eres santo. Me imagino a Jesús pensando esto. Eso debe estar en nuestro pensamiento. Entender que Él es santo. Entender el nivel de la santidad, que la única virtud elevada a la 3 que aparece en el texto sagrado registrada en relación a Dios es la santidad. Y no vas a conseguir en ninguna parte donde dice yo soy omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, no, sí, pero sí vas a conseguir yo soy santo. La única virtud elevada a la 3, santo. Estas expresiones es el conocimiento que Jesús hace de la separación y ausencia que sufrió de parte de lo divino. Sabiendo la condición y el estado de pecado a lo que el Padre le había llevado. Que no fue juzgado en la cruz como un hombre pecador, sino como un hombre cargado de pecado, que fue juzgado como el pecado mismo y como el germen del pecado. Jesús nunca pecó, nunca, no se halló pecado en él, nunca pecó, no se halló pecado en él, pero sintió el peso del pecado.
Jesús reconoció la naturaleza pura de Dios en su santidad, que entendió que nada menos de la ausencia y la separación y el silencio del que 3 veces es santo le pudo haber pasado. O sea, después que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi boca? Entonces, con una conjunción adversativa dice, pero tú eres santo. Entiendo por qué lo has hecho. Colocaste sobre mí el pecado de la humanidad. Me hiciste el germen del pecado. Aunque no he pecado, Señor, el peso del pecado cayó sobre mí. Por ende, no te puedes quedar al lado de un ser que es el germen del pecado, porque tú eres pura santidad. Sigue el Salmo y dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú que habitas. La palabra habitar significa haces presencia entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron Abraham, Isaac y Jacob. Y tú los libraste, nuestra generación, los antepasados. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso es en relación a ellos, pero según lo que viene hablando el Salmo, yo sí, Señor, he sido abandonado acá a la cruz. David exclama, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Todo lo contrario se dio con el más grande hijo de David, que siendo justo, cumplidor de la ley, los mandamientos y las demandas de Dios en el quien no se halló pecado, según 1 de Pedro 2:22, murió como un esclavo y fue a la vergüenza de todo, abandonado por Dios en la cruz. Porque nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tú fuiste a su encuentro. ¿Ves? Pero a mí aquí en la cruz, Señor, conmigo no lo has hecho. Y yo entiendo esas verdades. Diría Jesús ahí en su pensamiento. Cuando tú analizas que el Salmo sigue con unas expresiones que me llegaron a lo más profundo de mi espíritu como maestro de la palabra. Jesús está haciendo como un contraste. Nuestros padres esperaron, los libraste, confiaron en ti, no fueron avergonzados, los rescataste, atendiste a su llamado, oraron y les contestaste, tocaron y abriste, buscaron y hallaron. Mas yo soy gusano. Sigue el Salmo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire, vamos a estudiar y tomar en cuenta algunas propiedades que se dan en este tipo de gusano, del cual no por mera casualidad Jesús hace referencia. Porque cuando Jesús dice, mas yo soy gusano, de las miles de especies que hay, Jesús solo se refirió a un tipo de gusano, que tiene unas características similares a él en la cruz. Por eso es que hay que estudiar bien el texto sagrado, no está hablando de cualquier gusano. Está hablando de un tipo de gusano. La palabra hebrea para gusano en el pasaje es tolat, T-O-L-A-T,
tolat, que significa gusano rojo. Eso significa tolat, gusano rojo. Y su nombre, el nombre de este tipo de especie de gusano es Cotkut ilicis. Ese es el nombre. Ese es un tipo de gusano que había en esos tiempos. Dice Cotkut ilicis. C-O-C-C-U-S-I-L-I-C-I-S. Cotkut ilicis. Tipo en Israel. Tipo de gusano en Israel que existía en esos tiempos, y nos muestra grandes verdades en común a la obra redentora de Cristo. David fue dirigido e inspirado por el Espíritu al hacer referencia al gusano. Él dijo: soy como el gusano Cotkut ilicis. Pudo haber hecho referencia a cualquier gusano, pero fue específico a un tipo de gusano que tiene características en común a los padecimientos y beneficios que se dieron en Jesús en la cruz, en su muerte y resurrección. Vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar este tipo de gusano, el Cotkut ilicis. Este gusano es tan rojo carmesí, su color es intenso, el rojo carmesí es intenso, que parece que fue golpeado y estuviese todo ensangrentado. Jesús, al usar el término gusano para referirse a él, además de su estado despectivo, puede estar haciendo referencia a la tortura física por la cual pasó, que fueron tan grandes los sufrimientos, padecimientos, que él quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangrentado, típico del color del gusano Cotkut ilicis. También, en relación a este gusano, la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz a sus hijos, sube a un árbol, lo hace desde un madero, a la altura de un árbol, y allí muere. Ella sabe que va a morir. Sin embargo, sube al árbol para dar vida a los suyos. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero, en forma voluntaria, subió para dar a luz una nueva generación libre del estado de pecado. Pero en relación a este gusano, después de su alumbramiento, este tipo de gusano muere. Óigase, muere. Y el cuerpo inerte, sin vida, por ende, le sirve a las crías de comida, de alimento. Las crías se alimentan de su propio cuerpo. Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso está en Juan capítulo 6, versos 54 56. Esto no es mera casualidad que esté escrito. Esto no es mera casualidad que este tipo de gusano que fue nombrado en el Salmo 22 tenga características similares a la de Jesús. El cuarto día, después de muerto, el gusano pierde su color rojo carmesí. El cuarto día pierde su color rojo carmesí, que lo caracteriza, y se vuelve blanco como la nieve y como blanca lana, y su cuerpo se vuelve una cera que se convierte en un preservativo de su propia putrefacción.
El cuerpo de Jesús, según el testimonio del apóstol Pedro, no vio corrupción. Hechos 2:31. Gracias a Dios, por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesús, somos preservados de la muerte. Y el cuerpo blanco del gusano como la nieve es porque Jesús purifica y hace blanco nuestros pecados con su sangre. Otra de las verdades que hay en este gusano es que era usado para sacar el color carmesí. Ese color carmesí era usado, este tipo de gusano era usado para sacar el color carmesí para la vestimenta sacerdotal y para el velo del tabernáculo, que fue rasgado en dos cuando Cristo murió. Esto nos enseña que con su sacrificio Cristo nos hace sacerdotes, de la cual dice las Escrituras que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Apocalipsis 1, 5, 6. Y que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, según Hebreos 10, 19, 20. El texto dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mire, el estirar la boca y el menear la cabeza que hacían los que representaban la ley al frente de la cruz, y el populacho y todos los que estaban allí, son expresiones extremas de burla, burlas muy provocativas y tentadoras, instando a descender de la cruz para su propia salvación. O sea, que Jesús bajara de la cruz. Jesús fue tentado hasta el umbral de la muerte. Y esto es registrado en el evangelista, en sus escritos, según Mateo 27, capítulo 42-43. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me preste una ayuda, no hay quien ayude. En estas expresiones que están plasmadas en el Salmo, vemos a un Jesús ministrando su alma, plenamente convencido sobre el cuidado y la paternidad de Dios, desde su encarnación, su gestación, nacimiento, su niñez, su adolescencia, su adultez, y que en esta etapa final, en la hora de su muerte y pasando la muerte, no dudaría del cuidado del Omnipotente. Si Él estuvo en la encarnación, en la gestación, en el nacimiento, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, Él no me va a abandonar en el tiempo de la muerte. El Salmo sigue: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y como un león rugiente. Al expresar a los toros de Basán, esto tiene un sentido wow,
unas verdades aquí encerradas en este texto. Al expresar los toros de Basán que lo rodean en conjunto a los perros, se está refiriendo a los judíos que, usando su poder político, religioso y económico, se confabularon con los romanos para prenderle y crucificarle. Los toros de Basán representan a los judíos y los perros representan a los gentiles en la presencia de los romanos. El león rapaz y rugiente representa la agresividad en la cual los judíos, influenciados por los poderes de las tinieblas, instaban a Pilato que crucificaran a Jesús. El salmo sigue: he sido derramado como agua. Sigue el salmo. En estas expresiones hace referencia a la muerte que en forma paulatina se estaba llevando su vida, como cuando se escapa el agua de las manos. La muerte para Jesús fue lánguida, en el más grande de los dolores, tanto físico, tanto psíquico como físico. Fue como una inyección letal que en forma acompasada le fue quitando la vida en una intensa agonía y en un intenso y progresivo dolor. El salmo sigue: y todos mis huesos se descoyuntaron. El descoyuntar tiene que ver con el desgarro y la dislocación que se dio en las coyunturas, en la unión de sus extremidades por causa del peso corporal pendiendo en la cruz por 6 horas, ya que no hubo quebradura de sus huesos para que se cumpliese lo que está escrito. No fue quebrado hueso suyo, pero sí hubo dislocación en sus coyunturas, en sus extremidades por causa del peso corporal pendiendo en la cruz por 6 horas. Mi corazón fue como cera, sigue el salmo, derritiéndose en medio de mis entrañas. En este segmento se refiere al deterioro disfuncional de los órganos en sus entrañas, que colapsó y finalmente produciendo desfallecimiento en el corazón. El salmo sigue: como un tiesto seco, dice el texto, como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. En estas expresiones se muestra el alto nivel de inanición y de deshidratación que Jesús sufrió en la cruz, hasta el punto que clamó: tengo sed. Señores, mira lo que dice el Salmo: como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Estas expresiones, repito, muestran el más alto nivel de inanición y deshidratación que Jesús sufrió en la cruz, hasta el punto que exclamó: tengo sed, producto del estado de inanición y deshidratación. Su piel se apegó al sistema óseo hasta el punto que se podían notar sus huesos con claridad, presentando una escena macabra y cadavérica en la cruz. No debemos olvidar que Jesús estaba totalmente desnudo en la cruz, no como lo presentan las películas en Hollywood, los cuadros que han hecho con un trapito al frente. No, sus testículos, su miembro viril, sus glúteos, todos estaban a merced. Su vergüenza fue puesta a todo, dice el texto.
Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Sigue el Salmo. Finalmente, sufrió la muerte en la cruz, tanto la espiritual como la física. La ironía del caso es que el dador autor de la vida pasó por las dos muertes. Vamos a dar inicio, después de haber estudiado el Salmo 22, le vamos a dar inicio a la narración de los padecimientos de Jesús, paso a paso, comenzando desde su estadía en el Getsemaní, para que tengamos una clara percepción del costo que tuvo nuestra salvación y que no fue nada fácil. Pero eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, pidiendo primeramente, oren mucho por mí. No dejen de orar por mí, oren mucho por mí. Yo creo mucho en oración de intercesión. Cúbranme, guárdenme en oración. Es la ofrenda más grande que usted me pueda dar. Que Dios me mantenga en salud. Que Dios me libre de todo peligro, de todo atentado satánico, de las tinieblas. Que Dios me guarde de toda enfermedad, de toda tentación. Oren mucho por mí. Oren por mi familia, oren por mis hijos. Segundo, compartan este mensaje. No se queden con él. Compartan todo lo que puedan. Vamos a llenar la tierra de la plenitud del conocimiento de Dios. Compartan este mensaje. Y tercero, si puedes enviar una ofrenda para este ministerio, hazlo. Sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra, dice el texto sagrado. Conviértete en un agente generador de los bienes del reino. Un agente generador significa que tú recibes, das y sigues recibiendo para seguir dando. Un agente generador es lo que hace un generador. Imparte corriente y se alimenta de su propia corriente. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Tú dirías, maestro, disculpe, ¿cómo hacemos para hacerle llegar la ofrenda? Ahí están los correos, en los caracteres, o llámeme a mi número telefónico y me pregunta 786-604-3352. Me llama y yo le voy a responder, ¿ok? Los quiero, los amo en el Señor. I love you in Jesus. Los amo en Jesús. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.